Hola a todos, vamos a revisar en este pequeño video unos ejercicios sobre resistencia al corte, sobre todo orientados a la revisión de los ensayos de compresión triaxial y al reforzamiento de los conceptos tratados sobre la trayectoria de esfuerzos. Estos ejercicios son complemento del material enviado en clase o vía correo también. Hemos enviado solucionarios de ejercicios pasados, solucionarios de exámenes pasados también. Muy bien, el ejercicio número 1. Se realizó un ensayo de compresión triaxial del tipo CU, consolidado no drenado, en una arcilla normalmente consolidada. En la primera etapa se dejó consolidar la muestra bajo un esfuerzo de 175 kPa y luego se sometió a esfuerzos de corte no drenado en compresión axial. La diferencia de esfuerzos en la falla fue de 120 kPa y la presión de poros inducida en la falla fue de 105 kPa. Se solicita determinar los parámetros de resistencia de Mohr-Coulomb en términos de esfuerzos efectivos y esfuerzos totales. Calcular el valor de los coeficientes B y A propuestos por Skempton para la presión de poros en la falla. Muy bien, recordemos ahora que como premisa, si yo tengo una muestra de arcilla normalmente consolidada, el escenario que yo esperaría es que la cohesión tienda a cero y si cuente con un ángulo de fricción esta muestra. Sí, eso como premisa. Ahora nos brindan a nosotros este valor de 175 kPa como presión de cámara, lo cual ya saben ustedes que constituye el esfuerzo principal menor sigma 3. Además nos dicen que la diferencia de esfuerzos en la falla fue de 120 kPa, lo que se traduce en el esfuerzo desviador. Y aquí tenemos la presión de cámara, sigma 3 es igual a 175 kPa, y la presión o esfuerzo principal mayor, que sería la presión de cámara más el esfuerzo desviador, sería de 295 kPa. Muy bien, trazamos eso, aquí tenemos 175 kPa, aquí 295 kPa. Por lo tanto, se forma un triángulo MNO, que es un triángulo rectángulo además, considerando que el criterio de falla representado por esta recta de Mohr-Coulomb es tangente a la circunferencia, entonces en el punto de tangencia tengo un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, proponemos el arco seno o el seno del ángulo de fricción interna del suelo como la tangente como el cociente del segmento MN entre el segmento ON. Por lo tanto, tenemos un ángulo de 14.79 grados. Este ángulo constituye el ángulo de fricción total. Recuerden que no hemos considerado en este análisis el aporte reductor de la presión de poros que se genera en la segunda etapa del ensayo, y es lo que vamos a ver a continuación. Ahora, en la segunda parte de este primer inciso, vamos a analizar lo que sucede con los esfuerzos efectivos. Para esto nosotros vamos a hallar sigma' 3 y sigma' 1 y lo que haremos es restar la presión de poros a cada caso, lo cual nos da un esfuerzo principal menor efectivo de 70 kPa y un esfuerzo principal mayor efectivo de 190 kPa. Y eso se traduce en este nuevo círculo de Mohr, el de color azul. ¿Sí? Luego realizamos el mismo análisis, tenemos ahora un triángulo rectángulo PQO y trabajamos con el ángulo de fricción como el seno del ángulo de fricción es igual al segmento PQ entre el segmento OP, lo cual nos da un ángulo de fricción de 27.49 grados. Lo que termina siendo consistente al tener una presión de poros positiva en compresión, tenemos que el ángulo de fricción efectivo es mayor que el ángulo de fricción total. Muy bien, ahora la segunda parte nos hablan de calcular los valores de estas constantes A y B propuestas por Skempton. Y entonces tenemos que, si la muestra está saturada, el valor de B, como ustedes saben, tiende a la unidad. El valor de B es 1. Y luego el valor de A se calcula como la diferencia de presión de poros generada o el exceso de presión de poros generada en la etapa de drenaje en cociente con el esfuerzo desviador en el instante de la falla.
Estos datos ya los tenemos y el cociente nos da 0.875. Listo, con eso habríamos cubierto las consultas de este primer ejercicio. Ahora vamos a revisar un ejercicio adicional en la misma línea, tratando de hacer un complemento con las trayectorias de esfuerzos. Ejercicio número 2. Se adjuntan los resultados de un ensayo consolidado no drenado, CU, realizado en una arcilla. Se empleó una presión de cámara de 600 kilopascales, lo que sería sigma 3, y la consolidación tuvo lugar con una contrapresión de 200 kilopascales. Esta contrapresión nos sirve para poder nivelar y medir el exceso de presión de poros generado en la segunda etapa. Ya lo revisaremos. Se solicita entonces primero dibujar las trayectorias de los esfuerzos, calcular el valor del coeficiente A en la falla. Y para esto nos dan un cuadro, como ustedes ven aquí, donde tenemos el esfuerzo desviador, cómo ha ido cambiando el esfuerzo desviador y cómo ha ido cambiando la presión de poros. Muy bien, a partir de esto nosotros conocemos las siguientes expresiones. Ustedes saben que la presión de cámara sumada con el esfuerzo desviador generado en la segunda etapa, la etapa de drenaje, nos da el esfuerzo principal mayor. Además, tenemos que la presión o esfuerzo principal mayor efectivo se obtiene de esta manera, con esta expresión, y el esfuerzo principal menor efectivo se obtiene también con esta expresión. Y después, para poder trabajar las trayectorias de esfuerzos, nosotros trabajamos con la semisuma y la semidiferencia de los esfuerzos principales, tanto en sus componentes totales como en sus componentes efectivas. Después de esto, para poder trabajar el dibujo que nos piden, vamos a elaborar este cuadro. Miren, nos hablan que la presión de cámara o sigma 3 total es de 600 kilopascales, y eso es lo que viene en esta primera columna. Después tenemos la variación del esfuerzo desviador, que está expresado aquí, y estos valores los colocamos en esta zona, en esta columna, que van desde 0 hasta 319 kilopascales. Por lo tanto, por una suma directa tenemos el esfuerzo principal mayor total, que sería esto. ¿Sí? Tenemos 600 más 319, 919 kilopascales. Luego de eso, tenemos también la variación de la presión de poros en esta segunda etapa. Y aquí está, miren, que va de 200 a 433 kilopascales. Es lo que tenemos en esta cuarta columna. Por lo tanto, si ya tenemos sigma 1 total y sigma 3 total, con la semisuma y la semidiferencia podemos hallar P y Q en términos de esfuerzos totales. Aquí está. Ahora hallamos sigma 1 o esfuerzo principal mayor en términos efectivos, lo mismo para sigma 3, haciendo una diferencia con la presión de poros generada. Por lo tanto, tenemos aquí sigma 3 efectivo, sigma 1 efectivo. Nuevamente, contando con estos dos parámetros, podemos hallar la semisuma y la semidiferencia en términos de esfuerzos efectivos y completamos esta tabla. Muy bien, ahora nos piden en primera instancia dibujar la trayectoria de esfuerzos. Para dibujar la trayectoria de esfuerzos vamos a dibujar la variación o los cambios que sugieren a partir de estos dos, este par ordenado de P y Q en términos de esfuerzos totales y también en términos de esfuerzos efectivos. Y eso lo veremos en esta lámina. Observen. A partir de la tabla anterior tenemos esta lámina, como ustedes pueden ver. Aquí tenemos la evolución de los esfuerzos o la trayectoria de esfuerzos en términos de esfuerzos totales y aquí la trayectoria de esfuerzos en términos de esfuerzos efectivos. Noten la diferencia, ¿no? Cómo es que esto está cambiando en función a la presión de poros. ¿Sí? Hay una trayectoria distinta con una pendiente un tanto negativa para los tramos rectos que se forman y aquí tenemos una pendiente positiva, constante además. Aquí depende mucho de cómo están cambiando los esfuerzos, el exceso de presión de poros que se ha ido generando. Ahora nos preguntan, en segunda instancia, calcular el valor del coeficiente A de Skempton en la falla. Ese coeficiente A de Skempton lo calculamos, ya saben ustedes, como el cociente del exceso de presión de poros generado en la etapa de drenaje entre el esfuerzo desviador. Y aquí el exceso de presión de poros en la etapa de drenaje es de 433, pero ya mencionamos al inicio que hay que restarle la contrapresión
que se tuvo que aplicar durante el ensayo para poder registrar estos excesos de presión de poros. En algunos casos, en los ejercicios se suele omitir este dato, es importante porque es parte de cómo se ejecuta el ensayo realmente. Muy bien, y aquí tenemos estos valores, lo cual nos da un valor de 0.7304 para el parámetro A. Y bueno, aquí estamos expresando lo mismo, ahora de manera separada. Tenemos aquí el gráfico de la trayectoria de esfuerzos. Ahora, esta trayectoria de esfuerzos en realidad está asociada a cuál es la trayectoria de esfuerzos durante el ensayo, con cada registro, vamos a llamarlo así, de valores. Entonces, en términos de los esfuerzos efectivos, nosotros tenemos aquí una evolución, como ustedes pueden ver, hacia la izquierda, si partimos de este punto de 400,0 hacia la izquierda, y hasta dónde llegaría si yo tuviese toda la data hasta la falla e incluso después de un punto de influencia. Lo normal sería que esta gráfica esté llegando hasta una línea que es conocida como el límite de equilibrio, ¿no? De equilibrio del material, y a partir de ahí tendremos una plasticidad. Entonces esta curva vendría hasta ese punto y luego retorna. ¿Sí? Ese sería el punto de la falla total, si es que tendríamos mayores datos del ensayo. Vamos a ver eso en el siguiente ejercicio. Ejercicio número 3. Se le solicita representar gráficamente la trayectoria de esfuerzos para una muestra de suelo extraída a una profundidad de 19 metros. Se considera un peso específico natural de 16 kilonewtons por metro cúbico y un peso específico saturado de 19 kilonewtons por metro cúbico. Y además que el nivel freático se encuentra a 2 metros de profundidad. La muestra es sometida a un ensayo de compresión triaxial con una compresión isotrópica de 300 kilopascales y luego en la segunda etapa se lleva la muestra a la falla, donde se ha obtenido un ángulo de fricción de 22 grados. Aquí tenemos un cuadro resumen con los datos del ensayo. Entonces, básicamente nos piden dibujar la trayectoria de esfuerzos considerando estos estados. El primer estado sería cuando la muestra aún no ha sido extraída. El segundo estado, cuando la muestra ha sido extraída. ¿Qué esfuerzos están actuando? El tercer estado sería la primera etapa del ensayo. Y el cuarto y último estado sería el punto en el que se produce la falla, ¿sí? Que es obviamente la segunda etapa del ensayo triaxial. Veamos qué sucede. Como detalle básico, vamos a comenzar con este gráfico. Aquí está el volumen de muestra que vamos a analizar, el volumen de suelo, perdón. Ya saben, está a 19 metros, el nivel freático está a 2 metros, y nos dicen que en esta parte tenemos un peso específico de 16 kilonewtons por metro cúbico, el peso específico saturado es de 19 kilonewtons por metro cúbico. Entonces el esfuerzo efectivo vertical en este punto lo podemos hallar con esta expresión, ¿no? Ya saben ustedes que aquí estamos trabajando con el peso específico sumergido y por eso es que le restamos el peso específico del agua. Muy bien, tenemos 188 kilopascales. Luego de eso también debemos conocer que el coeficiente de empuje en reposo está dado en condiciones de equilibrio elástico, en condiciones de asumir que el terreno es infinitamente extenso en todas las direcciones adyacentes al volumen horizontalmente y que no hay desplazamientos, y todas estas condiciones se están cumpliendo en nuestro problema, se conoce que esta expresión, miren, es válida. El coeficiente de empuje en reposo es igual al cociente de la presión efectiva horizontal entre la presión efectiva vertical. Y muy bien, para eso ya hemos hallado la presión efectiva vertical en la línea anterior. Nos falta hallar ahora la presión efectiva horizontal, que es de nuestro interés, y para eso vamos a utilizar esta relación. Para eso empleamos la expresión propuesta por Yaqui en 1944, aunque esta expresión inicialmente estuvo pensada para arenas. Sin embargo, luego se ha extendido su uso y con algunas modificaciones, algunas propuestas para orientar su uso a las arcillas, incluso multiplicando esto por el OCR, que ya iremos viendo más adelante en el curso. Utilizando esta expresión y aprovechando que conocemos el ángulo de fricción, no se olviden de 22 grados
tenemos que K sub 0 se puede obtener con esta expresión, 1 menos seno de 22 grados. Lo multiplicamos con el esfuerzo efectivo vertical y nos da el esfuerzo efectivo horizontal. Por lo tanto, la muestra antes de ser extraída está sometida verticalmente a esta presión y horizontalmente a esta otra presión. Si consideramos fuera los esfuerzos cortantes, fuera de nuestro análisis, tendremos que este es el esfuerzo principal mayor y este es el esfuerzo principal menor. Como pueden ver aquí, el esfuerzo principal mayor sería el esfuerzo efectivo vertical y el esfuerzo efectivo principal menor, el esfuerzo efectivo horizontal. Por lo tanto, hallamos P y Q en términos de esfuerzos efectivos y estos serían los valores. Estos serían los valores que representan el primer estado de esfuerzos, ya saben ustedes, antes de extraer la muestra. Ahora veamos qué sucede una vez que nosotros hayamos extraído la muestra. Observen aquí, colocamos un breve resumen de eso. Una vez extraída la muestra, consideramos en forma aproximada que ésta ha sido totalmente desconfinada. Por ello tenemos que la presión horizontal es de 0 kilopascales, la presión vertical también. Es decir, estamos extrayendo la muestra, la estamos transportando. Está fuera de la ubicación original. Esto correspondería al segundo estado de esfuerzos. Ahora veamos qué sucede en la parte inicial del ensayo, en la primera etapa del ensayo de compresión triaxial. En la primera etapa del ensayo de compresión triaxial, ya saben ustedes que sometemos a la muestra a una presión que actúa en todas las direcciones de 300 kilopascales, por lo tanto, sigma' 1, sigma' 3 son iguales y la semisuma y la semidiferencia en términos de esfuerzos efectivos nos dan estos valores, 300 y 0 kilopascales. Listo, ahora pasamos al cuarto estado. Para analizar el cuarto estado, vamos a ver qué sucede. Tenemos esta tabla y esta línea, aunque en este cuadro no se vea del todo, está asociada al punto donde hay un cambio de curvatura en la trayectoria de esfuerzos efectivos, tal cual se los adelanté respecto al ejercicio anterior. Tendría esta trayectoria y luego habría un cambio en la dirección. En ese punto de inflexión, punto de cambio de curvatura, está asociado al punto en el que inicia la afluencia de la muestra. Y eso es lo que tenemos acá. Ya se ha identificado en el ensayo y por eso estamos mostrando esta línea sombreada con color celeste. Entonces, a partir de estos esfuerzos efectivos, hallamos la semisuma y diferencia en términos de esfuerzos efectivos principales aquí, no se olviden. Listo, ya tenemos el cuarto estado. Con eso tenemos los 4 puntos y esta sería la trayectoria de esfuerzos. Muy bien, este punto, como ustedes saben, representa el estado de esfuerzos de la muestra antes de ser extraída, es decir, en condiciones naturales. Este otro punto representa el estado de esfuerzos cuando yo extraigo la muestra, esta muestra está siendo transportada. Este otro estado de esfuerzos representa las condiciones de esfuerzo a las cuales está siendo sometida la muestra en la primera etapa del ensayo de compresión triaxial. Y este último punto representa el estado de esfuerzos asociado a la falla que se produce en la segunda etapa del ensayo de compresión triaxial. Muy bien, eso ha sido todo por este pequeño video. Estaremos enviando videos complementarios, ustedes saben, durante todo el desarrollo de este curso.